La auditoría forense en la parte privada se puede hacer utilizando el código de ética del Colegio de Auditores, más, obviamente, la norma 805, norma internacional. Pero las normas de auditoría generalmente aceptadas no podíamos ni siquiera nombrarlas, ¿no? Cuando hablamos de auditoría para el beneficiario, empresas privadas, también entran aquí las asociaciones, ONGs, fundaciones, ¿sí? Ok. Hemos visto desde otra vez, hay tres etapas de la auditoría, ¿no? Planificación, ejecución de trabajo y comunicación, pero tenemos actividades previas que nos permiten conocer la empresa antes de iniciar el trabajo de auditoría, donde vamos a coordinar las fechas de inicio, en qué ambiente se va a desarrollar, la información que requerimos, ¿no? Y eso ya hemos hablado, la conformación del... ¿Para qué se planifica? Para que los objetivos del examen sean alcanzados. ¿Cuál es el objetivo de un examen de auditoría financiera, jóvenes? Es emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información de los estados financieros. Eso para las empresas privadas, ¿no ve? Y para las empresas públicas, también es lo mismo, ¿no? Solo que la norma es diferente, pero solamente les pregunté el objetivo. Y también permite desarrollar un adecuado, desarrollar adecuadamente el resto de las etapas del examen, ¿no? La planificación nos permite utilizar al personal de una manera eficiente, los recursos humanos, los recursos materiales. En auditoría cuidamos bastante eso, ¿no? Producto de la planificación de la auditoría, tenemos que elaborar el memorándum de planificación de auditoría con programas, ¿no? Para que se pueda ejecutar en forma ordenada y de esa manera poder comunicar los resultados de nuestro trabajo de auditoría. Esto lo voy a pasar. Son conceptos que, que no es tan importante. Cuando se realiza la auditoría, es importante conocer todos los aspectos de la empresa que estamos auditando. Por ejemplo, conocer si estamos haciendo una auditoría recurrente, ¿no? Es decir, si ha habido auditorías anteriores y tenemos que conocer qué resultados tienen, tienen esas auditorías. ¿Por qué necesitamos conocer los resultados de unas auditorías anteriores? Ay, permítanme un segundito, chicos. Mi perro está chillando un rato. Ok, continuamos. Entonces, para realizar la auditoría siempre es importante planificar y para planificar necesitamos conocimientos de la institución o de la empresa. Así como conocer qué auditorías ha habido, quiénes se han realizado, qué conclusiones, qué dice el dictamen, qué deficiencias ha encontrado, qué recomendaciones ha habido, ¿no? Vamos a, de esa manera, uno, prever y anticipar potenciales problemas que pueda tener la empresa y otra, ver qué han hecho con esas recomendaciones de auditoría. También tenemos que conocer, obviamente, la estructura organizativa, el financiamiento, naturaleza de las operaciones, sistemas de información,
gerencial, de marketing, de contabilidad, circunstancias económicas extensas, qué fuerza laboral tiene, leyes y normas que aplican a esa empresa y cuál es su capacidad de la auditoría interna. ¿No? Tenemos que ver la estructura, la organización de la institución, cómo está organizada, qué financiamiento tiene, quién es el que financia, qué capital tiene, qué grado de liquidez, solvencia tiene. Todo ello tenemos que conocer, el movimiento de las cuentas de la gestión, de gestiones anteriores, qué impacto ha habido, qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace, eso ya hemos visto. ¿Qué instalaciones tiene, cómo produce, para quién hace, qué clientes tiene, dónde vende, cuál es su mercado, qué nicho de mercado tiene? Todo tenemos que conocer. Qué políticas contables, qué políticas de venta, qué políticas de gestión, qué políticas de contratación de personal. Todo tenemos que conocer. También, qué reputación tiene el personal, el gerente, los socios, las personas con las que trabajan. A ver, imagínense, trabajaron con Marcel, no sé, ese cambita que lo anda, ese uruguayo que lo anda buscando a todos, ¿no? Y que no sepan ustedes que era narcotraficante, complicada la vida para ustedes. Los involucran en ese tipo de aspectos. Entonces, siempre es bueno ver la reputación de con quienes trabajamos. Qué perfil tiene el personal, cómo trabajan, improvisan, planifican, cantidad de empleados, acuerdos salariales, composición técnica, influencia del sindicato, mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué normas, leyes, disposiciones tributarias aplicadas? ¿Qué normas internas tiene? Y eso también vamos a ir organizando de tal manera que armamos los legajos de auditoría. Legajo permanente, planificación, corriente y el resumen. Ya de la auditoría interna, si nos sirve el trabajo de la unidad de auditoría interna. Luego vamos a evaluar qué riesgos tiene la institución, qué ambiente de control tiene, cómo anda el control interno de la institución. Vamos a tener también que organizarnos como auditores para que perdamos menos tiempo y seamos más eficientes en nuestro trabajo, estructurando de tal manera que quien haga, digamos, ingresos también haga disponible. ¿Cómo trabaja la empresa? ¿Qué equipos informáticos tiene? ¿Cómo depende? ¿En qué les apoya la parte informática? Si todo está. Actualmente, por ejemplo, desde la facturación, ventas, todo el registro es mediante un sistema informatizado. La auditoría también ya se está haciendo mediante el sistema informatizado, porque si tienes todo informatizado es más rápido. Haces una auditoría en 5, exagerando 10 días de una empresa grande, ¿no? ¿Por qué? Porque estás evaluando los sistemas informatizados que tienen. Si te dan seguridad, tus auditorías son más rápidas. ¿Cómo manejan? Actualización, quién es responsable, qué efectos tiene, seguridades y todo eso. Entonces, vamos a recopilar toda la información disponible de la unidad de auditoría, de toda la empresa, cómo está la estructura operativa, las acciones tomadas en base a recomendaciones de auditoría, qué acciones han tomado. Vamos a listar la lista de sus bienes, de sus activos, de todo lo que tenga, la estructura organizativa, y finalmente vamos a programar reuniones y entrevistas con las personas con las cuales vamos a trabajar, ¿no? Así como los jefes de las unidades. Les dije que la planificación es continuada, es decir, se puede modificar la planificación hasta el último momento, hasta antes de emitir el informe. Vemos el alcance, limitaciones, puntos positivos, definimos la materialidad, procedimientos de auditoría, definimos qué riesgos hay, definimos puntos fuertes, debilidades, puntos claves. Todo ello vamos a ir definiendo, producto del relevamiento de información.
Finalmente, la planificación vamos a definir desde dos puntos de vista, ¿no? La planificación tenemos que enfocarla con un enfoque con pruebas sustantivas o pruebas de cumplimiento, porque esas nos van a poder permitir evaluar, sobre todo las sustantivas, las afirmaciones de gerencia, que es lo que vamos a evaluar con las sustantivas. Con las pruebas de cumplimiento vamos a evaluar el funcionamiento del control interno, el funcionamiento eficiente del control interno de la institución, de los procedimientos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer, cuando hablamos de una planificación específica o detallada, estamos hablando ya de que vamos a elaborar los programas de trabajo por cada área, por cada cuenta. Vamos a definir cuál es el alcance de nuestro trabajo, la muestra, la materialidad. Vamos a definir qué énfasis, en qué cuentas vamos a hacer énfasis, mayor énfasis, en cuáles, qué rotación de énfasis vamos a hacer y todo eso. Pero también hay algunos aspectos que nos ayuden a conocer y a evaluar a la institución o a la empresa, como es una revisión analítica. La revisión analítica es para tener una idea general de cómo está la empresa, ¿no? Vamos a revisar analíticamente, tanto en forma horizontal como en forma vertical, en porcentual o utilizando cocientes, ratios. Vamos a identificar algunos aspectos que nos llaman la atención y que nos van a ayudar en la planificación de nuestra auditoría y en el conocimiento de la institución o que nos permitan demostrar el manejo adecuado o inadecuado de la empresa. A veces digamos, contabilidades que se hacen que permiten que obtengan mayor utilidad, pero sin embargo, estas no son reales. Yo les comento una experiencia que tuve con una empresa bien grande, donde yo hice justamente una revisión analítica, donde demostré que esa empresa, que los socios que eran extranjeros, ganaban plata, digamos, ganaban 35 millones de bolivianos, que era la mitad de la utilidad por no hacer nada. Es decir, la empresa tenía anualmente una utilidad de 70 millones de bolivianos, de los cuales solo el 50% era en relación a la gestión que hicieron en la empresa y el otro 50% era producto de la actualización de los activos que tenía la empresa, ¿no? Porque hacían el ajuste por inflación y tenencia de bienes y eso les permitía tener una utilidad de 35 millones de bolivianos. Lo cual yo observé y dije, no puede ser que ellos retiren una utilidad sin hacer nada, solo por una tenencia de bienes y por un tecnicismo del Colegio de Contador, del Colegio de Auditores, que permite que haya utilidad por la actualización de los estados financieros. Y ahí noté, ¿no? Cuando los activos fijos son tremendos, una empresa puede tener utilidad solo por tenencia de bienes. Y eso no es real, ¿no? Porque le está descapitalizando a la empresa. Entonces eso les demostré. Por eso que sirve la revisión analítica, ¿no? Tenemos que analizar. En cada etapa podemos hacer eso, no influye. Podemos hacer cualquier tipo de revisión analítica, es decir, con cocientes, porcentuales, comparativos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer todo tipo. Finalmente, elaboran los programas de auditoría. Los programas de auditoría van a contemplar todo el análisis que hemos efectuado, todas las decisiones que hemos efectuado a través de la planilla analítica o si quieren el cuadro sinóptico y el análisis de tendencias que podemos tener de la empresa. Definimos cuáles van a ser los procedimientos de auditoría más adecuados para la empresa que estamos auditando. Y obviamente también evaluamos los riesgos inherentes de control y de detección. El riesgo inherente es algo que no podemos controlar, se da por factores externos a la empresa y a nosotros mismos. Los riesgos de control son aquellos errores o irregularidades que puede cometer la empresa producto de
los controles que han implementado pero que pueden estar no funcionando adecuadamente, ¿no? Y el riesgo de detección es el riesgo que puede que puede tener el auditor de equivocarse en su análisis y en evaluación. Es decir, en vez de colocar un dictamen limpio, podemos colocar un dictamen con salvedades, o al revés, ¿no? En vez de un dictamen con salvedades, colocamos un dictamen limpio. Por lo tanto, tratamos de controlar los riesgos, ¿no? Sobre todo el inherente, bueno, no vamos a controlarlo, pero tenemos que minimizar el riesgo que pueda tener la empresa. Lo mismo los riesgos de control y obviamente el riesgo de detección controla el auditor. Es decir, él define cuál va a ser la muestra que va a evaluar, que va a examinar para dictaminar sobre los estados financieros. Obviamente, el riesgo se da para el auditor en relación a la evaluación que hace de los riesgos de la misma empresa. Y ese es el riesgo que tiene el auditor de equivocarse, ¿no? Pero trata de minimizar esos riesgos a través de la elaboración de pruebas de auditoría adecuados para justamente de que estos riesgos sean a un nivel de aceptables. El riesgo de auditoría está afectado por situaciones relacionadas con el negocio, economía, industria, actividades, sin considerar la existencia o no de controles internos, lo que se denomina riesgo inherente. ¿Sí? Políticas. Los estados financieros de una entidad surgen de un proceso de sistema contable, pero en muchas ocasiones ocurren errores involuntarios, equívocos, incompetencia o intencionales desde la deliberada omisión de prácticas contables hasta fraude o falsificación. Así, por ejemplo, el riesgo inherente está relacionado con el contexto que rodea a la entidad y es como su nombre lo indica, inherente, está relacionado con el ente, a sus propias actividades, por lo tanto está representado por la susceptibilidad que tienen los estados financieros de contener un error o irregularidad derivado de este contexto, independientemente de la existencia o no de controles internos. A ver, si contratamos para contadores personas que recién han egresado, tenemos un riesgo inherente alto, ¿no? Porque puede tener una formación no adecuada, puede ser que no tenga la experiencia necesaria para el manejo de la contabilidad en el rubro que le estamos dando, porque cada empresa tiene su propia especialización. Entonces, el riesgo inherente viene de factores externos o generales o específicos, pero que no están vinculados al control interno de la empresa ni tampoco al riesgo de detección del auditor. Como por ejemplo la naturaleza del negocio, el tipo y volumen de operaciones, la clase y cantidad de productos, la situación económica y financiera de la entidad, la estructura gerencial y la calidad de los recursos humanos. Externos, nuevos productos en el mercado, ingreso de otros competidores al mercado, disposiciones legales y gubernamentales, factores climáticos. Factores específicos, el número e importancia de los ajustes y diferencias de auditoría determinadas en años anteriores, la complejidad de los cálculos para la determinación de algunos saldos, la existencia de activos valiosos susceptibles de robo, la experiencia del personal, existencia de saldos que requieren de un alto juicio para su determinación o estimación, la mezcla y tamaño de las partidas que componen los distintos saldos, la antigüedad de los programas computarizados, el grado de intervención manual en los sistemas computarizados. Entonces hay muchos riesgos inherentes. Hemos visto, hay riesgos inherentes. Vamos a repetir eso. Está muy detallado acá. Estamos viendo el origen de los riesgos inherentes. Pueden ser factores generales, externos o específicos, dice. Los factores generales que influyen para la existencia de riesgos inherentes a una institución o una empresa es la naturaleza del negocio. Claro, es la naturaleza misma, ¿no? Si trabajamos con explosivos, podemos volar, ¿no?
podemos quedarnos sin negocio. El tipo y volumen de operaciones, si trabajamos al detalle y tenemos una gran cantidad de demanda de chips de operación, fabricamos 1.000.000 por día, imagínense el riesgo que tenemos de la pérdida que puedan tener los chips, ¿no? Además, wow, el riesgo es más alto inherente debido a la tecnología, ¿no? La clase y cantidad de productos, la situación económica y financiera de la entidad, la estructura gerencial y la calidad de los recursos humanos son riesgos inherentes generales. Los externos, nuevos productos en el mercado, ingresos de otros competidores al mercado, disposiciones legales y gubernamentales, factores climáticos. Y los específicos inherentes son el número e importancia de los ajustes y diferencias de auditoría determinadas en años anteriores, la complejidad de los cálculos para la determinación de algunos saldos, la existencia de activos valiosos susceptibles de robo, la experiencia del personal, existencia de saldos que requieren de un alto juicio para su determinación o estimación, la mezcla y tamaño de las partidas que componen los distintos saldos, la antigüedad de los programas computarizados, el grado de intervención manual en los sistemas computarizados. Cuanto la evidencia necesaria sea mayor, el nivel del riesgo inherente va a ser también mayor. Riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría está afectada ¿por qué? Por aspectos atribuibles a la existencia y eficacia de los controles internos, como riesgo de control. El riesgo de control dice, ¿no?, que existen circunstancias en las que los controles internos no son diseñados suficientemente o bien diseñados, resultando ineficaces. Entonces, el riesgo de control proviene de ello, ¿no?, de que los controles internos o no existen o no han sido diseñados o los diseños han sido insuficientes y son ineficaces. Ante estas situaciones existe el riesgo de que dicha estructura de control interno falle en impedir o detectar que un error insustancial afecte a los estados financieros, lo cual representa el concepto de riesgo de control e incide sobre la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Un inventario, no hacen inventario de fin de año, no hacen un recuento, no hacen una valoración adecuada y ponen un monto, puede ser que no quede ni la quinta parte de ello, ¿no ve? Porque no tienen controles internos adecuados. El riesgo de auditoría está afectado ¿por qué? Por aspectos relacionados con la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, por lo que se denomina riesgo de detección. El riesgo de detección está relacionado íntimamente con el auditor, ya que es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría fallen en detectar errores, omisiones o irregularidades que afectan a los estados financieros, ¿no? Es un error del auditor este. El riesgo de detección puede ser controlado por el auditor, pues depende directamente de la forma en que sean planificados y ejecutados los procedimientos de auditoría. Es decir, si uno conoce mejor la institución que está auditando, su riesgo de detección es menor. Los factores que determinan o aumentan el riesgo son los siguientes. No examinar la evidencia disponible. ¡Wow! Imagínense. Incorrecta determinación de la muestra. Claro, obviamente. Errores en la ejecución de los procedimientos de auditoría. Si se han equivocado, incorrecta definición de los niveles de materialidad. Una empresa que tiene riesgo alto de control interno inherente, la materialidad tiene que ser baja. Y ponen 20%. ¡Wow! Inadecuada supervisión. Incorrecta definición de los procedimientos de auditoría, ejecución de procedimientos insuficientes, inadecuada interpretación de los hallazgos, negligencia en la ejecución de los procedimientos, interpretación de la implicancia de los riesgos de auditoría. Todo eso no tienen que cometer. Materialidad o importancia relativa. Lo que muchos quieren saber, ¿qué es la importancia relativa? ¿Qué es la materialidad? Es un criterio de la auditoría, os he dicho. Ahora está pasando a ver, les voy a molestar. Están pasando las diapositivas, nadie me ha dicho nada.
Es que sí se están pasando las diapositivas. Ah, ya, están concentrados, ¿no? Están atentos. Ya, Sí. continuamos entonces. Esas diapositivas que las fue pasando rápido, licenciado, esas son las que no son No, no muy... vimos, no era tan importante porque estábamos repasando lo que ya vimos el día viernes. Claro que siempre cambio pues de enfoque, jovencitas. Pero yo les he dado el material para que lean. Les he dicho, lean la norma de auditoría número 1, normas de la Contraloría, norma de auditoría gubernamental, norma de auditoría financiera, de planificación, no, que se llama la norma de confiabilidad y la norma para auditoría de empresas. 4 de la Contraloría, 1 del Colegio de Auditores y más las normas internacionales en relación a la 800, la 500, la 300 y 400. Eso nomás es lo que estamos tocando. Ya, como no han leído, ya, vamos, materialidad o importancia relativa. ¿Qué es la materialidad o importancia relativa? Se debe dar importancia relativa a la magnitud o naturaleza de una distorsión en la información que hace probable que la opinión del auditor y el juicio de los usuarios se vean influenciados. Es decir, la importancia relativa o la materialidad es un criterio del auditor. Eso lo determina en base al relevamiento de información, al análisis que hace en el cuadro sinóptico y en la, obviamente, el cuadro, ¿qué se llama esto? Analítico, donde se ve claramente cuál es el manejo de cuenta por cuenta, grupo por grupo, rubro por rubro, qué debilidades tiene, qué responsables hay, cuántas cuentas que existen y vemos si el riesgo inherente es alto, bajo, medio o el riesgo de control es alto, moderado o bajo, lo mismo, ¿no? Y vemos qué procedimientos de auditoría tenemos que utilizar para poder confirmar y poder tener un criterio respecto a cada cuenta, a cada grupo de cuentas o a cada rubro. Entonces, desde ese punto de vista, la importancia relativa o la materialidad es una definición del auditor que en base a ello puede definir. Es decir, si una empresa, producto de la evaluación del auditor, ve que los riesgos son bajos, entonces va a decir, bueno, no va a tener errores contables, porque cuando nos referimos a la materialidad o la importancia relativa que puede tener la información errónea en los estados financieros, en el dictamen del auditor, estamos hablando de que el auditor permite y va a aceptar que la materialidad que él ha definido no influya en la opinión que va a emitir. Es decir, el auditor dice muy bien, tiene controles internos eficientes, por lo tanto doy una materialidad del 2% del total del activo. ¿Cuánto es el 2% del total del activo de una empresa que tiene 3.000 millones de bolivianos de activo? Entonces, el 2%, 2 por 3 son 600.000 bolivianos. Cualquier error contable de registro que encuentre el auditor, menos de ese monto sumados, no van a afectar su opinión. Para el auditor, si existen ese tipo de errores hasta 600.000 bolivianos, su opinión va a seguir siendo limpia. A eso se refiere la materialidad o la importancia relativa que da el auditor a las cifras o a los estados financieros, a las afirmaciones de los estados financieros de la empresa. ¿Ya? Esa es la materialidad. Es el criterio técnico del auditor que permite aceptar errores hasta el nivel de materialidad que ha definido él. ¿De acuerdo? Ahora sí está más claro que agua, porque esto que está aquí en la pizarra no se lee nada, ni no se entiende nada. Cuando evaluamos el control interno, tenemos que evaluar 5 aspectos que han sido definidos por el COSO, ¿no? El COSO es el Comité of Control de Estados Unidos del 81-82, que han modificado el concepto de lo que es el control interno. Antes el control interno era un procedimiento de auditoría que estaba a cargo de las unidades pero ese concepto de control interno que utilizaba el auditor ha fracasado cuando ha habido una estafa a nivel internacional con una empresa petrolera, ¿no?
Entonces ha cambiado ahí. Y estaba involucrada en esa estafa la firma de auditoría más grande del mundo, la Andersen, que ha tenido que pagar 700 millones de dólares para no ir a la cárcel. Pero desde ese momento igual dejó de existir como firma de auditoría porque nadie quiere contratar a un fraude. En Estados Unidos nadie contrata a un fraude. Entonces, producto de eso, y esto es interesante, estos 5 aspectos también los tiene la ley 1178, ¿no? Que es una ley muy buena. Entonces, para evaluar el control interno tenemos que ver el ambiente de control. ¿Qué es el ambiente de control? Ya saben, ¿no? ¿Qué es la valoración del riesgo, actividades de control, información y comunicación? ¿No? El ambiente de control es todo aquello relacionado con la empresa, con las personas que trabajan, con los gerentes, ¿no? ¿Cómo está funcionando el ambiente de control? ¿Es productivo? ¿Es malsano? Eso vemos los auditores, ¿no? Si son eficientes, si tienen apoyo. Es muy importante ver el ambiente de control. Luego, si la empresa tiene valoraciones del riesgo, ¿y qué hace cuando valora? Hay riesgo, ¿y qué hacemos? Si fijan actividades de control, obviamente, pues tienen que, aparte de valorar el riesgo, tienen que determinar actividades de control para eliminar los riesgos. Finalmente, cómo son las comunicaciones internas y quién hace la supervisión de esa empresa. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Tenemos que, cuando hacemos la evaluación, tenemos que determinar los controles fuertes, que los denominamos posteriormente, después de evaluar los controles claves. ¿Qué efecto tienen las debilidades sobre el enfoque inicial? Identificar los controles claves. Es importante, ¿no? Entonces son 5 no son etapas, son componentes del ambiente de control. Los componentes de control son 5. El ambiente de control, evaluación de riesgo, actividad de control, información y comunicación y supervisión. Obviamente, el ambiente de control se refiere a la estructura organizacional, asignación de autoridades, responsabilidades políticas y prácticas de recursos humanos, actividades del SON, planificadas, ejecutadas, controladas, forma en que las operaciones son asignadas y todo ello. Cómo se preocupan del personal. Evaluación del riesgo. Eso es, cuando hablamos del riesgo, tenemos que definir muy bien qué riesgos tiene la entidad. ¿Y cuándo se pueden dar esos riesgos? Cuando hay cambios en los ambientes de operación, hay nuevo personal, hay nuevos sistemas, hay un crecimiento rápido de operaciones, hay un riesgo ahí. Tenemos que evaluar el riesgo cuando hay un crecimiento rápido de operaciones o cuando hay pronunciamientos contables también. Cuando hay presión competitiva hay un riesgo, tenemos que evaluar ahí, tenemos que hacer una evaluación de ese riesgo. Cambios importantes que puedan haber, adopción de nuevos principios o cambios que afectan a los estados financieros, ¿no? Actividades de control, políticas y procedimientos para procesamiento de la información, adecuados controles físicos y segregación de funciones. Es importante la segregación de funciones, ¿no? Sistema apropiado de autorización en todos los niveles, quienes autorizan, quienes no. Implantación y funcionamiento de la estructura organizacional. Finalmente, la información y comunicación evita empleados, evita empleados indispensables, asegura la continuidad de la organización. Es decir, cuando tú tienes un sistema que funciona, no hay un empleado que sea indispensable. Provee reportes para decisiones gerenciales, evidencia también el cumplimiento de las actividades, genera suficiente documentación para evaluaciones posteriores. Es importante que el auditor comprenda cada uno de los 5 componentes. Ello permitirá realizar una adecuada planificación de la auditoría. El conocimiento sobre el control interno le permitirá identificar errores potenciales, factores que afecten el riesgo de errores importantes y diseñar pruebas sustantivas. ¿Ya?
Siempre es importante que en una empresa, en un ente, haya supervisión, donde haya alguien que sea responsable. ¿Cómo está funcionando ello? Es un control clave. Es aquel que opera eficazmente y proporciona evidencia de auditoría sobre ciertas afirmaciones de auditoría. Tenemos que identificar controles claves. Por ejemplo, a ver cómo cambia, ¿no? Si antes solamente emitían cheques para el pago, ese es un control clave, ¿no? Porque solamente el dinero de una empresa sale con el cheque. Y el cheque solo firma el gerente y nadie más. Entonces hay un buen control clave ahí. Es un control fuerte y también un control clave. Y nosotros sabemos que eso es y nos basamos en eso. Estamos seguros de que siempre todo gasto es efectuado con cheque. Pero actualmente eso ha cambiado, ¿no? Porque hay transferencias, hay traspasos, hay de todo. Entonces, hay que ver cuál es el control clave. Primero identificamos controles fuertes. Control fuerte es aquellos que funcionan eficazmente. Y si vemos que es importante ese control fuerte para nuestra auditoría, para nosotros es un control clave, ¿sí? Sobre todo nos van a dar evidencia sobre las afirmaciones de gerencia. Pues el control clave funciona efectivamente y eficazmente proporciona. De existir varios controles que brindan satisfacción sobre ciertas afirmaciones, el control clave será aquel que esté ubicado por encima del resto de los controles o bien los incluya. Y es lo que vamos a verificar, ¿no? Los controles claves. Para hacer una auditoría no podemos hacer revisando toda la documentación de la gestión. Una auditoría se basa, por eso que hay riesgos en auditoría, por eso que ahí se define la materialidad, el riesgo de detección, el riesgo de control interno, inclusive el riesgo inherente, afectan en todo, pero aún así, en base a nuestros procedimientos de auditoría y conocimiento del ente, tenemos que identificar y seleccionar una muestra, porque el auditor trabaja en base a muestras. ¿Cuánta muestra vamos a tomar? Ustedes se van a bajar un cuadrito estadístico que dice, ¿quieres tener una seguridad razonable del 95%? Sí, yo digo. Muy bien, 5% de error, excelente. Entonces me dice, necesitas una muestra de 83 comprobantes. Perfecto. Entonces yo selecciono 83 comprobantes de una muestra de 10,000 y voy a tener el mismo resultado que si selecciono 83 comprobantes de un universo de 100 comprobantes. La conclusión va a ser la misma. O si selecciono de 100,000 comprobantes solo 83, mi nivel de confianza va a ser del 95% y mi nivel de error va a ser del 5%. Eso no va a cambiar. Por eso es estadístico. Ahora, esa es la determinación de la muestra en cantidad. Ahora, hay otro paso, ¿no? ¿Qué muestra se va a seleccionar? ¿Cuáles van a ser los montos, los comprobantes, los documentos que vamos a seleccionar? ¿En base a qué criterio? ¿Un criterio estadístico o un criterio no estadístico? Si es un criterio estadístico, seguramente tenemos un programa que nos permite seleccionar, nos va a decir, esta es su muestra. ¿Cuánto muestra? 83. Aquí está su muestra, nos va a decir. Estos son los comprobantes que tiene que revisar. Eso es estadístico. También hay estadístico, por ejemplo, en Excel. Igual podemos programar, tenemos ahí la muestra y nos va a seleccionar los 83. O podemos hacer un muestreo no estadístico y decimos, no, vamos a agarrar todos los gastos que sean encima de 100,000 bolivianos. Ese es un criterio del auditor y es un criterio de selección no estadístico. O dirá el auditor, vamos a tomar una muestra con un rango,
¿Cuál es el universo? 100.000. Muy bien. ¿Cuántas son nuestras muestras? 83. 83 dividimos entre 100.000 y nos va a dar la cantidad el rango que vamos a seleccionar. Y nos dice cada 20.000 o cada 17.000 usted va a seleccionar una muestra, o cada 5.400 usted va a seleccionar una muestra. De los 5.400 comprobantes, solo una muestra selecciona, y así, en el rango vamos seleccionando, o donde exactamente cae el rango. Esa es una selección no estadística de la muestra. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de métodos de selección del muestreo: estadístico, no estadístico. Cuando el método de selección con probabilidades, cada uno de los elementos tiene la misma posibilidad. Método de selección representativo. Aquí no es lo mismo, ¿no? En base al criterio del auditor. Por probabilidades o estadístico es uno, o por selección representativa o criterio o no estadística es un criterio del auditor. Esas son las dos formas de seleccionar el plan. Y el quien nos define la cantidad es una hojita estadística. Por probabilidades, al azar, sistemática, por célula. Representativo específico, por bloque, selección casual. Al final, ¿qué tiene que tener básicamente el MPA? Principales objetivos: informe a emitir, alcance de la auditoría, fecha de presentación de los informes, antecedentes de operaciones, riesgos de la entidad, estructura organizativa, sistemas de información contable, ambiente de control, políticas contables, rotación del énfasis de auditoría, consideraciones sobre significatividad o materialidad, apoyo de auditoría interna y trabajos para consultoría externa, enfoque de auditoría, administración del trabajo, programas de auditoría. Básicamente eso debería tener el contenido. Ahora, una vez que ya tenemos la planificación, podemos elaborar el legajo permanente y el legajo de planificación. Y vamos a empezar con el legajo corriente y después. Chicos, les voy a dar 7:17. ¿Quieren un descansito o continuamos? Un descanso, por favor, dicen. Ya, un descanso de 7:17, 20, hasta y media, ¿les parece? 7:30 vuelvo. Ok, gracias, un gusto y un placer.